Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo, las 5 series turcas más calientes. Estas fascinantes historias han logrado conquistar nuestros corazones y mantenernos enganchados a la pantalla. ¿Estás listo para un viaje emocionante a través de estas increíbles producciones? Vayamos al video. Desnuda, Siplak. Desnuda es una serie envolvente ambientada en Estambul que sigue la vida de Eylül, una joven trabajadora sexual en busca de fondos para realizar su anhelo de mudarse a Gales y alcanzar una vida más promisoria. La serie ahonda en cuestiones como el amor, los sueños y las luchas sociales, brindando una representación sensible y veraz de la profesión de Eylül. Sin embargo, la trama toma un giro inesperado cuando Eylül se cruza con Sem, un joven acomodado a punto de contraer matrimonio, lo que añade capas adicionales de conflicto y tensión a la narrativa. La intensa atracción entre Eylül y Sem nos cautiva mientras los seguimos a través de encuentros esporádicos en medio de sus ocupadas vidas. El dilema de Sem, dividido entre sus deseos personales y las expectativas familiares de un matrimonio concertado, coloca a los personajes en un complicado conflicto de emociones y valores culturales. A medida que desentrañamos la historia de amor prohibido de Eylül y Sem, también nos enfrentamos al oscuro historial de la protagonista, marcado por las amenazas telefónicas de su exnovio. Esto inyecta suspense y drama en la narrativa. Desnuda es una serie que profundiza en las complejidades de las relaciones humanas, sumergiéndonos en las vidas de personajes complejos y polifacéticos. Conforme avanza la trama, somos testigos de los obstáculos que los protagonistas deben afrontar y cómo luchan por encontrar la felicidad y la libertad en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Pero espera, esto es solo el comienzo. También tenemos un cuento de hadas, Ver Peri Masali. La serie Un cuento de hadas presenta una narrativa emocionante y cautivadora con Olina Bass en el papel de Zeynep, una niñera cuya vida ha sido marcada por desafíos y dificultades, principalmente debido a la negligencia de su padre. La trama cobra vida cuando Zeynep se topa inesperadamente con una bolsa de dinero, desencadenando una serie de eventos que la someterán a su desafío más importante hasta el momento. La serie aborda con destreza los dilemas éticos a los que Zeynep se enfrenta al encontrarse con el dinero y cómo sus elecciones pueden tener consecuencias inesperadas y sorprendentes en su vida y en la de quienes la rodean. Uno de los aspectos más intrigantes de la serie es la evolución del personaje de Zeynep a medida que afronta los desafíos que surgen a raíz del descubrimiento de la bolsa de dinero. Presenciamos su transformación como individuo con una representación veraz y empática. En última instancia, Un cuento de hadas nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros temores y dudas para descubrir la verdadera esencia de nuestras vidas. Esto es solo la punta del iceberg. Todavía tenemos más series para ti, mis amores. Pasemos a la siguiente. Escúchame, Du Beni. La serie Escúchame presenta una narrativa impactante y emocionante que aborda temas sociales y económicos relevantes. La historia sigue la vida de October, un estudiante de secundaria que reside en un vecindario de clase media. Su vida sufre un vuelco trágico cuando su mejor amiga, Leila, es atropellada por un vehículo y el responsable huye sin consecuencias, refugiándose en una escuela privada para jóvenes adinerados. La trama se basa en hechos reales, reflejando una realidad en la que con frecuencia impera la injusticia, especialmente cuando entran en juego las disparidades sociales. El impacto devastador del accidente en Kem y sus amigos, así como la frustración ante la falta de responsabilidad del culpable, actúa como catalizador para la búsqueda de justicia y transformación en sus vidas. Un aspecto sumamente interesante de la serie es la forma en que explora el poder transformador de la educación. Mediante la iniciativa de la escuela de otorgar becas a 3 jóvenes del barrio afectado, los personajes principales tienen la oportunidad de derribar las barreras impuestas por las desigualdades sociales y buscar un futuro más prometedor para sí mismos. A través de las vivencias de Kem y sus amigos, la serie nos recuerda el poder del trabajo en equipo y la importancia de la solidaridad en momentos de adversidad. Escúchame es una obra que combina la emoción de una narrativa impactante con la reflexión sobre cuestiones sociales cruciales. ¿Y qué tal, Entre el mundo y yo, Dunyaila Beni Maranda, una serie intrigante que mezcla romance, misterio y desafíos contemporáneos? Con Ilkin como protagonista, una mujer fuerte y exitosa que se destaca como gerente de una influyente revista de relaciones públicas, nos sumergimos en el vertiginoso mundo de su trabajo, donde su pasión es evidente desde el inicio. Por otro lado, Tolga es un carismático y renombrado actor de series,
adorado por su público. Cuando Elkin siente que la fama de Tolga podría estar afectando su relación, enfrenta una situación compleja y decide adoptar una estrategia inusual: crear un perfil falso en redes sociales y construir una versión idealizada de sí misma. Este enfoque estimulante e intrigante agrega profundidad a la trama. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, en particular, en nuestras relaciones. A lo largo de la serie, acompañamos a Elkin en sus altibajos emocionales, mientras lucha internamente entre revelar la verdad y afrontar las consecuencias de sus acciones. Entre el mundo y yo nos mantiene en vilo mientras seguimos el desarrollo de esta trama única y reveladora. Que tengas un buen viaje. Yo, Luna C. Colson. No podemos olvidar mencionar Que tengas un buen viaje, una narrativa emocionante y cautivadora que combina elementos de romance, drama y aventura. La trama envolvente nos introduce a un ex capitán del ejército que emprende un viaje personal hacia la ciudad turca de Dalen, impulsado por su determinación de evitar que la mujer amada por su mejor amigo se case con otro hombre. Desde el inicio, la serie atrapa al espectador con una trama rica en conflictos emocionales y dilemas morales que enfrenta el protagonista. Los traumas experimentados en el campo de batalla lo persiguen como sombras a lo largo de su viaje, añadiendo profundidad y complejidad a la historia. Uno de los aspectos fascinantes de la serie es la riqueza de los personajes y sus motivaciones. El protagonista se nos presenta como un individuo humano y falible, lo que facilita la empatía y el apoyo a medida que avanzamos en su travesía. En resumen, Que tengas un buen viaje es una serie cautivadora y conmovedora que equilibra hábilmente elementos de acción, romance y drama. Los lazos del destino, Kader Ballari. Es una serie que narra la historia de dos jóvenes que se enamoran profundamente, a pesar de venir de mundos muy distintos. Sevda es una campesina fuerte e independiente, pero también amable y compasiva. Kerem es un hombre rico y exitoso de la ciudad, aunque también arrogante y egoísta. Cuando se conocen, Sevda y Kerem sienten una atracción inmediata. Comienzan a salir y descubren que comparten muchos intereses. Ambos tienen una gran pasión por la vida y la naturaleza, así como un fuerte sentido de la justicia. Sin embargo, su amor es prohibido. Sus familias no aprobarían su relación, y además, Kerem está comprometido con Rana, una joven rica y sofisticada. A pesar de los obstáculos, Sevda y Kerem deciden luchar por su amor. Comienzan a salir en secreto, pero su relación pronto se hace pública, lo que desata un gran escándalo entre sus familias y amigos. Sevda y Kerem deben superar numerosos desafíos para estar juntos, como la oposición de sus familias, el prejuicio de sus amigos y sus diferencias de clase social. Sin embargo, su amor es sólido y verdadero, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para estar juntos. A lo largo de la serie, Sevda y Kerem aprenden mucho acerca de sí mismos y del amor. Descubren que el amor implica más que pasión, también abarca respeto, comprensión y compromiso. Kader Ballari es una emocionante e inspiradora historia de amor que destaca la importancia de seguir el corazón, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Recomendaría la serie para personas que gustan de dramas románticos y historias de amor complicadas. Además, si alguien gusta de historias que exploran valores como respeto, comprensión y compromiso en el contexto de un romance, esta serie puede ser una elección interesante. Y ahí lo tienes. 5 fascinantes series turcas de más calientes que te mantendrán pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Estas historias profundas, emocionales y llenas de romance te transportarán a un mundo donde los lazos del amor son más fuertes que cualquier obstáculo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las 5 series turcas más calientes de la actualidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.